orar. Padre, te doy las gracias en esta noche que tú nos concedes, Señor, en esta hora. Que tu gracia y tu misericordia, Padre, esté con nosotros en este momento. Padre mío, gracias por esta oportunidad. Yo bendigo, Padre Santo, a esta congregación que se ha hecho presente, pero sobre todo, Padre, yo bendigo a aquel que pueda estar, Señor, conectados en las redes sociales, quizás para escuchar este mensaje, Señor. Yo te pido, Padre, que tú lo bendigas, que tú los guardes, Padre, desde ahí donde están en sus hogares, y que ellos puedan escuchar esta palabra poderosa, Señor. Gracias, eterno Padre. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Voy a pedir a los de multimedia que estén cerquita conmigo para poder poner algunos textos bíblicos. Bien, yo creo, hermanos, que cada día que pasa, todos hemos pasado por situaciones en donde hemos herido a alguien, ¿sí o no? Y en donde también muchas veces han habido personas que nos han lastimado. Pero en la vida se viven experiencias agridulces que nos enseñan y que nos van capacitando para que nosotros crezcamos en sabiduría y en amor. Amén. Y algo, hermanos, de lo que estoy convencida y en lo que me reafirmo, hermano, es que cada día el Señor está con cada uno de nosotros. Por eso es que esta palabra es poderosa para cada uno de nosotros. He entendido, hermanos, que si yo personalmente, y usted también, hágase la pregunta, porque este mensaje, hermanos, es un mensaje en donde el Señor nos va a hacer una radiografía personal. Usted no debe de pensar en el hermano que está a la par suya. Usted no debe de pensar en el hermano que tal vez le hizo el daño. Usted tiene que hacerse la radiografía y darse cuenta cómo estoy delante del Señor. Por eso es que dice el título de este mensaje: examinando mi altar. Amén. Mi altar. Entonces, hermanos, he entendido que si yo le pido perdón a Dios todos los días de mi vida por errores o equivocaciones que cometo, ya sea directamente hacia Dios o a mi semejante, necesito entonces perdonar a los que me ofenden de igual manera. Mire cómo vamos a comenzar. ¿Es cierto eso, sí o no? Nosotros, hermanos, muchas veces le decimos al Señor, y quizás a cada rato, hermano, quizás en los momentos en nuestro trabajo o en una mala acción, quizás que le dijimos a nuestro esposo o a nuestra esposa o a alguien que estuvo con nosotros en ese momento, quizás los ofendimos, y muchas veces, hermanos, ni cuenta nos damos, y muchas veces ofendemos hasta por un texto y no nos damos cuenta el gran daño que podemos hacer a esa persona. Pero algo que nosotros entendemos es que hay momentos en que nosotros reconocemos que necesitamos el perdón de Dios. Y en ese momento en el que nosotros recibimos, hermano, ese perdón de Dios, así como simultáneamente o activamente, tu mente debe de estar, hermanos, consciente de que así mismo como Cristo te perdonó, tú puedes perdonar a tu semejante. Que esa es la parte que casi no nos gusta, porque no nos gusta, hermanos, perdonar. Pero todos sabemos aquí que uno de los conflictos internos que hay en nuestro ser es que nos cuesta perdonar. Entonces, hermanos, esta lucha de nuestra naturaleza carnal pecaminosa, porque ¿cuántos creen que tenemos todavía esa naturaleza? ¿Verdad? Todavía estamos en la carne, y hay momentitos que nos ponemos carnudos, y hay momentitos que nos enojamos, y hay momentitos, hermanos, que nos molestamos. Pero esa es la lucha que diariamente nosotros estamos experimentando. ¿Verdad? Esa naturaleza carnal humana no nos permite tomar una decisión de perdonar y de olvidar.
Hermanos, a veces nosotros tenemos cosas dentro, en lo profundo de nosotros, que tienen años que nos pasó y todavía no queremos perdonar. Mire cómo es la situación. Cuando Pedro, hermano, le pregunta a Jesús que cuántas veces él tenía que perdonar, ¿verdad? Pedro pensó que esa cantidad de 7 veces era grande y misericordiosa. Pero él fue sorprendido aún más por Jesús cuando el Señor le dijo: Pedro, debes de perdonar 70 veces 7. Qué tremendo, hermano. ¿Se acuerdan, hermanos, de un canto que nosotros nos enseñó? Bueno, mi pastor me lo enseñó a mí. Es un canto que yo recuerdo, hermanos, que dice: amémonos de corazón. ¿Se acuerdan? No de labios solamente. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Y cuántas veces la cantamos y odiábamos al que estaba a la par de nosotros? ¿Ah? ¿Cuántas veces nosotros no cantábamos esa canción? ¿Ah? Y después decía: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Sabe lo que le quiero decir? Es que mientras tú estés enojado con alguien, las oraciones tuyas no van a ser escuchadas por Dios. No van a ser escuchadas, ¿verdad? Así es que, hermanos, ¿sabía usted que si usted tiene un enojo o tiene un resentimiento con alguien, Dios no recibe su oración? No lo va a recibir. Y tenemos años de estarle pidiendo algo al Señor, pero Él retiene esa bendición porque todavía tú tienes un problema con alguien. Pero quiero mostrarle bíblicamente qué pasa con nosotros cuando nosotros, hermanos, perdemos la comunión con nuestros hermanos. ¿Qué es lo que pasa cuando nos enojamos y perdemos, hermanos, las relaciones? Porque cuando nosotros perdemos las relaciones, hermanos, con nuestro semejante, es porque ya perdimos nuestra relación íntima con Dios. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Que cuando nosotros tenemos una relación con Dios, tú puedes relacionarte con todo mundo. Pero si tú todavía tienes algo contra alguien, por supuesto que tú todavía no has aprendido a relacionarte con Jesús. Pero examinémonos nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios 3, 16 y 17? Vamos, agarremos la Biblia y vamos a aprender en esta hora. 1 Corintios capítulo 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire cómo está diciéndonos. Ahora dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Antes que llegara, hermanos, antes que llegara Cristo a la tierra y la llegada, hermanos, del Espíritu Santo sobre cada creyente en el día de Pentecostés, después de su ascensión, hermanos, en el Antiguo Testamento Dios solo moraba o estaba presente en algunos lugares. ¿Cuántos saben eso? Estaba en algunos lugares y su espíritu, hermanos, solo bajaba sobre algunas personas. Cuando Israel estuvo en el desierto por 40 años, hermanos, su morada era en el monte Sinaí, hermanos, cuando hablaba con Moisés. Moraba en el tabernáculo. ¿Cuántos saben todo eso? Luego el Espíritu Santo bajaba sobre algunos profetas y líderes, personas comunes y corrientes, quizás para muchos, pero especiales para Dios, en donde ellos cumplían una misión. El Espíritu Santo, hermanos, hablaba al corazón de ellos y ellos iban y decían: así dice el Señor. Dios los usaba por medio de su Espíritu.
Luego, hermano, Jesús vino a vivir en la tierra. Él mismo era el tabernáculo. ¿Cuántos creen eso? Él era el tabernáculo, hermanos. Él vino a esta tierra y él moraba, hermanos, Dios moraba en él y él moraba entre los hombres. Ahora, como en Juan 1:14 declara y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él era, hermanos, el Espíritu Santo. Él era Jesús. Él era el templo. Amén. Luego que Jesús ascendió y llegó el día de Pentecostés, y desde ese día, hermanos, la llenura y la morada del Espíritu Santo está en cada creyente. Por eso el Señor dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué dice en Efesios 2:19-22? Veamos lo que dice. Efesios 2:19, verso 2:19-22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué dice el 20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Está entendiendo que nosotros somos, hermanos, el templo y morada del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos creen eso? Entonces tenemos que recordar o saber que tú mismo eres el templo y la morada del Espíritu Santo, el templo y morada de Dios. Amén. Y que su Espíritu, hermanos, tiene que vivir en nosotros. Que su Espíritu vive en nosotros. Por lo tanto, hermanos, no podemos destruirnos. No podemos, hermanos. Yo, hermanos, cuando yo estaba meditando en esto, yo decía: Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos. Hay dos cosas que podemos hacer o atentar con nuestro templo. Y es, hermanos, profanar o destruir. Dos cosas podemos hacer contra nuestro propio templo. Profanar, hermanos, es tratar sin el debido respeto una casa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Dañar con palabras y acciones la dignidad, la estima y la respetabilidad de una persona o de una cosa, hermano. Cuando tú profanas, hermano, tú estás faltándole el respeto a Dios en todo el sentido de la palabra. Con tus expresiones, con tus acciones, con tu forma de hablar, con tu forma de actuar. Todo eso, hermano, Dios se entristece. Dice que nuestro espíritu se contrita. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, no puede tener esa relación, hermano, con algo que es opuesto al carácter de Jesús o el carácter de su espíritu. Muchas veces nosotros deseamos que Dios se manifieste en nuestros corazones, que nosotros podamos sentir su presencia, quizás hablar en lengua, o que Dios nos dé una sabiduría divina, pero no lo podemos lograr porque hay cosas que están perturbando nuestro templo. ¿Cómo se puede destruir un templo de Dios? Número uno, a través de la lucha interna y religiosa. ¿Qué dice Primera de Corintios 3:1-4? Mire lo que dice Primera de Corintios 3:1. Hermanos de multimedia, Primera de Corintios 3:1-4 dice: de manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice: os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía.
Mira el 3 como dice: pero aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y mira el 4 lo que dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Los hermanos de Corintios eran unos hermanos carnudos, y Pablo, para decirles la verdad como su líder, tenía que hablarles de esa manera, hermano. Hay gente que se molesta cuando uno predica aquí, cuando uno trata de decir las cosas, hermanos, que Dios le dice a uno que tiene que decir. Porque yo jamás voy a decir algo que Dios no me ha dicho que yo diga. Todo lo que nosotros predicamos, todos los predicadores que estamos aquí, tenemos que predicar bíblicamente lo que dice la palabra, no lo que yo puedo ver en mi hermano, no lo que yo pueda ver en el sentimiento del otro. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Les dijo carnales. Pablo les tuvo que decir niños. Tuvo que darles leche porque no podían digerir. El apóstol advirtió a las iglesias de Galacia de los peligros que causaban los conflictos entre ellos y Gálatas, y fue más fuerte. Mire cómo dice Gálatas 5:15. Esa palabra fue fuerte, pero yo quiero que usted lo lea. ¿Cómo dice Gálatas 5:15? Léalo usted. Léalo fuerte. Mirad que también unos a otros. ¿Se está dando de cuenta? Cuando yo leí este texto, yo dije: Señor, trata con el hermano Giovanni, dije yo. Cuando hay peleas, críticas, cuando hay discusiones, lo que viene a resultar es que el templo de Dios es destruido. Es destruido y destruyes a otros. Por esa razón debemos estar firmes, debemos estar unidos en la fe, que una vez más fue dada a nosotros, sus santos. Número 2, dice en Efesios 4:26 y 27, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dios comprende que a veces podemos enojarnos, pero lo que Él nos manda y nos enseña es, hermanos, que no lleguemos al punto de pecar. Además, Él dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, hermanos. Mire, cuando usted se enoja, a veces habla de más, hermano, o con una palabra daña todo. Con una acción negativa, hermanos, usted puede perder, hermanos, el concepto que la gente tiene muchas veces de usted. Por una acción, por muy pequeña que sea. Nosotros, hermanos, no podemos andar. El Señor no trata con sus hijos de esa manera. Él, hermanos, no usa gente carnal. El Señor usa gente que está en el Espíritu. Gente, hermanos, que adora, gente que ama, gente que está expuesta, hermanos, a que te critiquen, te digan lo que sea, hermanos. Y estás, hermanos, como cuando te pones, hermanos, ¿cómo se llama? Lo que usaban los gladiadores. El escudo, hermano. Y que venga lo que venga, tú estás de pie, y que Dios sea ese escudo que te está defendiendo. Y que lo único que tú puedes hacer es guardar silencio, y que sea Dios el que te defienda. Ese es el hijo que Dios necesita. Personas, hermanos, que estén dispuestas. Pero con una pequeña cosita, hermanos, estamos ¿y qué? Peleando, discutiendo. Un enojo pequeño puede convertirse en un odio muy grande. Por eso el Señor nos dice en Mateo 5:23 y 24, si aún, como dice, que leyó Derek, como dice Mateo 5:23, léalo.
póngalo ahí. ¿Cómo dice? Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar, la ofrenda en el altar, hermano, no se refiere solamente a dinero. Se refiere a tu adoración, hermano, a tus palabras, hermano, como tú vienes ante la presencia de Dios cuando Él quiere que nosotros vengamos, hermano, desnudos, transparentes ante su presencia. Y Él dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, aunque tú no seas el culpable, búscalos. Yo, hermanos, aunque la gente se enoje conmigo, yo muchas veces, yo sé cuando alguien está enojado conmigo y yo les escribo texto y no me responden, yo sé que están enojados conmigo, pero yo los bendigo porque yo los amo. Eso es lo que el Señor te dice ahí. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Y qué dice después el 24? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Qué cuesta irse a reconciliar primero con tu hermano? Y entonces ven y preséntate con tu ofrenda al Señor. Qué hermoso es, hermano, cuando tú tienes una conciencia libre, que no hay nada en tu corazón de odio y de rencor. Qué hermoso es, hermano, saber que Dios trabaja en el corazón del hombre y que no permites que le dejes ese lugar a Satanás para que te ponga veneno, para que te ponga ahí un nido de cucarachas, hermanos, en la mente, que quizás estás pensando algo que ni está ocurriendo. Qué hermoso es, hermano, estar en la presencia del Señor. Ese es el nivel espiritual que el Señor desea que nosotros tengamos. Si aún estar enojado con alguien y aún has podido perdonarlo, debes de entender que esto es un obstáculo entre Dios y tú. Él no te puede responder una petición cuando tú tienes algo contra alguien. Él no puede morar en el templo. ¿Qué vamos a decidir hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer si está ese odio y ese rencor todavía? La falta de perdón, hermanos, es una esclavitud. No te deja crecer en el Señor. La bendición está retenida muchas veces, o una respuesta de todo. Recuerda que cuando eliges perdonar, la persona recibe un regalo, como también nosotros recibimos el regalo. Somos bendecidos cuando tú eliges, hermanos, perdonar. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo estamos ante la presencia de Dios? ¿Cómo estamos ante nuestros hermanos? Con nuestras esposas. ¿Cómo estamos con nuestra familia? No, es que mi familia solo es mi esposa, mis hijos y fulano. That's it. No, tú tienes hermanos, tienes hermanas. Tú tienes cuñados y cuñadas y tienes que aprender a amarlos por igual. ¿Ah? Sí. Tienes que aprender. Mire, cuando yo estaba pequeña y yo supe que mi padre se volvió a casar y tenía 2 hermanos más, yo guardaba un resentimiento y decía, esos no son mis hermanos. Pero hermanos, cuando Cristo vino a la vida de nosotros, ahora con libertad nosotros podemos decir, oh, mi hermanito. Hasta mi hermano allá en El Salvador lo lleva a la iglesia ahora, mis hermanos. Qué hermoso, hermanos, cuando Cristo vive en el corazón del ser humano. Pero quiero que sigamos leyendo. ¿Qué dice Mateo 22, 37 al 39? Y ahí vamos a terminar. Mateo 22, 36. Mire lo que le hacen la pregunta al Señor. Y dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Y qué dice? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con toda tu alma.
Y dice, con toda tu mente, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Y qué dice el 39? Y el segundo es semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo, tú no te amas. Eres egoísta. No has aprendido a amarte. Cuando uno aprende a amarse, a valorarse, uno puede ver a otro ser humano, hermano, con la misma imagen de Dios. Y tú te conmueves y sientes misericordia por esa persona, porque tú sientes amor. Mire, qué hermoso es cuando viene alguien al altar aquí a aceptar al Señor. Eso es maravilloso, hermano. Nuestro corazón se acelera, porque nosotros decimos, Señor, hay otra alma para ti, Padre. Qué hermoso, Señor. No me voy a ir sola para el infierno, para el cielo. Me voy a ir al cielo con esa persona también. Pero hoy, hermanos, la humanidad es tan egoísta y fría que no se conmueven ni tan siquiera cuando ven a un ser humano que está comiendo comida del basurero. Nosotros andamos viendo por nosotros, que es el que se salve el quien pueda. Así estamos actuando muchas veces. Ya leímos el 39 y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es, ¿te amas a ti mismo? ¿Te valoras? ¿Qué vamos a hacer ahora en adelante? ¿Cómo vamos a tratar de cuidar nuestro altar? ¿Cómo está nuestro altar? Y yo le voy a pedir algo. Si usted no entendió este mensaje, por lo menos quédese con estos últimos 2 versículos de la palabra del Señor. Porque eso, hermanos, es lo que verdaderamente el Señor quiere de cada uno de nosotros. Si nosotros hacemos eso, nosotros, hermanos, nos estamos ganando el cielo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y nos capacita y empieza, hermanos, a bendecirnos y a darnos conocimiento, entendimiento para poder dar a otros, hermanos. Qué hermoso. ¿Cuántos le dan un aplauso a ese rey? Póngase de pie en esta noche. No sé si pueden poner un coro de adoración ahí, pero yo en esta noche yo quiero que usted pase a este lugar y usted pueda venir y hagamos una oración aquí todos juntos. Antes de pasarle a la hermana que va a orar en esta hora. Ponga ahí poder en la sangre, no sé si puede ponerla ahí. Pero solamente quiero que usted repita una oración, hermanos, conmigo en esta hora. Acérquese, acérquese.